Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Sonoverso, un programa impulsado por el Instituto Sonorense de Cultura en colaboración con Televisión Educativa. Estamos muy contentos de recibir en este programa a una persona que es profesor normalista, pero también es doctor en educación, actor, titiritero y pionero en llevar el arte de los títeres a espacios profesionales, escénicos e incluso terapéuticos a nivel estatal, nacional e internacional. De verdad estamos muy felices porque con más de 25 años de trayectoria creando personajes que educan, conmueven y entretienen, pues él incluso ha sido homenajeado y reconocido incluso con un jardín de niños que lleva su nombre. Recibimos en este programa a Jaime Florentino Titiritero. Muchísimas gracias, maestro, por estar aquí. Muchas gracias, Anaí. Primero agradecerles. Este espacio para mí es un regalo, porque nos da la oportunidad de dar a conocer al público, a la gente, pues lo que tanto nos apasiona. En este caso, el arte de los títeres. Muchas gracias. Y de la misma manera nosotros recibimos como un regalo con mucho amor y también pues reconociendo todo su talento, maestro. Pues si quisiéramos definirlo en unas cuantas palabras, maestro, ¿quién es Jaime Florentino? Pues mire, es quizá por tantos años en el medio, ¿no? Va acumulando de alguna manera experiencias, vivencias, uno a través de la educación y el arte en mi caso, ¿no? Entonces resumir pues toda una vida personal y profesional es complicado, pero te puedo decir que fue un niño que salió de la sierra del Encinal, de Bacanora, Sonora, y yo no sabía de arte, pero me gustaba modelar el barro, me gustaba buscarle forma a los palos, a las raíces. Quizá como buen niño, ¿no? Todos los niños con esa imaginación, pero bueno, ya cuando lo haces de manera consciente y sabes que es arte, que lo descubrí a los 28 años, entonces, pues cómo definirme como un apasionado de las formas, de los colores y de los títeres. Y a esos 28 años de edad que usted tenía cuando descubre los títeres, ¿cómo fue ese encuentro? Pues fue accidental de alguna manera porque yo como profesor me fui a la ciudad de Cuernavaca, Morelos, a estudiar teatro, música, danza, artes plásticas, y había un módulo de títeres y ahí vi una obra que me encantó, Amor que vuela y rasguña, no olvido el nombre, y ahí me enamoré de los títeres y ya dejé el teatro de actuación y dije esto es lo mío, esto es mi pasión, y hasta la fecha he trabajado con diferentes formas, títeres de mesa, de manipulación directa, como es el caso de este títere, las cajas misteriosas, las cajas mundías, donde te asomas y ves un micro espectáculo, que aquí en Sonora pues no había pues desde la Edad Media por allá existían las cajas en Europa, en Sudamérica, entonces ya me fui explorando diferentes formas de manifestación. Incluso como lo menciona usted, maestro, fueron colores, fueron formas, ¿no? Fueron muchas cosas que usted descubrió visualmente en un títere, pero ¿cuándo encontró esa forma de transformar un títere en una herramienta, ¿no? En una herramienta que educa, en una herramienta que despierta emociones, en un personaje que se vuelve memorable? Yo leí lo de una maestra rusa, Efranov, creo que se apellida, donde ella narraba cómo llevaba sus títeres al aula. Decía, había unos niños muy inquietos, muy hiperactivos, muy tremendos. Sí. Y un día dijo, llevé un títere, reinó el silencio. Desde entonces, siempre me dejo acompañar por 2 o 3 títeres. Entonces yo lo comprobé. A mis estudiantes normalistas yo los enviaba, el títere que ellos fabricaban, yo los dirigía para que elaboraran un títere así de tallado en una espuma, y era obligación, tenían que demostrarme que lo habían aplicado en el aula. Entonces todos me platicaban de los buenos resultados. La disertación de doctorado que yo hice con la Nova Southern University, yo dije quiero titularme con títeres y me lo propuse, y así fue mi disertación, de reducir agresividad en niños de preescolar fomentando conductas prosociales. Precisamente pues yo he tenido vivencias con el títere por el plano educativo, terapéutico y como espectáculo, que ahorita ya podemos ir viendo cada una de estas partes. Entonces, en lo educativo tú puedes enviar mensajes de valores. El maestro como educador puede utilizar, porque le van a poner más atención al títere que a la persona, la verdad. ¿Qué es lo que causa eso, maestro? ¿Cómo llega el títere
a superar la voz de un humano, de una persona, de un maestro, de un papá, de una mamá. ¿Qué tiene tan especial el títere que logra captar y cautivar tanto a un niño? Son varias cosas, ¿no? Pues yo lo digo, que es la magia del títere, ¿no? Es la forma, es animada, es como una caricatura, pues, pero ya en 3D, ¿no? Sí, en vivo y en directo. Los colores, siempre busco pues que tengan colores, el movimiento, todo eso capta la atención. Si tú tomas una tela y empiezas a moverla, de alguna manera, el adulto también no deja de ser niño, siempre va a buscar el movimiento, la forma, el color, que muchas veces los seres humanos no lo tenemos, ¿no? Y el títere sí lo tiene. Entonces, el títere puede volar, puede brincar, puede hacer lo que no puede hacer el ser humano. Maestro, y si hablamos de temas en cuestión educativas, del títere en lo educativo, ¿cuáles son esos temas con el que más usted ha visto que se logran cosas? Por ejemplo, ahorita hablamos de reducir la agresividad de los niños. ¿Qué otros temas ha logrado abordar de una manera más exitosa todavía gracias a los títeres? Pues mire, siempre busco cuando escojo una obra o la escribo, no soy dramaturgo, pero la última obra, como es El Tesoro de la Selva, desde yo fui haciendo la construcción del guión. Siempre busco que haya valores, siempre abordo la amistad, la valentía, por ejemplo, en el caso de Pedro y el Lobo. Entonces, de alguna manera, busco algo que cotidianamente lo debiéramos fomentar en las casas, por ejemplo. Entonces, de alguna manera, se trata de eso, pues dejar la semillita sembrada para que se comente, se reflexione y haya un cambio en el interior de las personas. Más que una lección dentro de una obra, es una lección de vida, maestro. Algo que les va a servir para siempre. Si le pudiera, ya por terminar este primer bloque, si pudiéramos hacerle preguntas a Jean-Pierre. Rapidísimo, Jean-Pierre, tú que estás aquí en nuestro programa Sonoverso, ¿qué es lo que más disfrutas de ver en los niños cuando te ponen tanta atención? Bonjour, buenos días. Encantado de estar aquí en su programa. A mí me gusta que me aplaudan mucho. Cuando me presento en el teatro, en las plazas, en los parques, siempre es gratificante que el niño me aplauda. Excelente, perfecto. De esta manera estamos cerrando este primer bloque de Sonoverso. Queremos que se queden con nosotros platicando con el maestro titiritero Jaime Florentino. Gracias por estar aquí. Au revoir. El Instituto Sonorense de Cultura es un organismo público del Gobierno del Estado adscrito a la Secretaría de Educación y Cultura, creado en 1988 con un propósito claro: impulsar el desarrollo cultural integral de Sonora. Desde entonces, diseña y ejecuta programas de formación, creación, producción y difusión artística, además de conservar y promover el patrimonio cultural del Estado, desde sus artistas contemporáneos hasta las raíces vivas de sus pueblos originarios. Administra museos, archivos, teatros, auditorios y casas de cultura en todo el territorio sonorense, y también fomenta la apertura de nuevos espacios para la educación y la expresión artística. El instituto realiza publicaciones, investigaciones y ediciones culturales, además de apoyar a creadores, colectivos y municipios en el desarrollo de proyectos culturales. A través de estas acciones, el Instituto Sonorense de Cultura fortalece la identidad, la memoria y la participación cultural en cada rincón de Sonora. Continuamos aquí en Sonoverso platicando con Jaime Florentino, titiritero, y estamos ahora abordando un segundo bloque donde queremos conocer más, maestro, de los títeres en lo terapéutico. Nos hemos enfrentado a cambios, ¿no? Una pandemia, una era de digitalización, muchísimas cosas que van haciendo a las infancias incluso más complejas, ¿no? Porque hay más cosas que abordar. ¿Cómo hace un títere o el arte de los títeres generar cambios en la infancia? Pues mira, te voy a platicar de experiencias, de vivencias, porque yo fui parte de Amarte, que dan diplomados en arteterapia, y a mí me tocaba el módulo de dramaterapia. Y entre las cosas que les daba de dramaterapia, siempre introduje el títere, y tanto para niños como para adultos. Entonces yo me di cuenta que la persona que exponía de alguna manera alguna situación, algún conflicto interno, lo abordaba a través del títere. Entonces había como una especie de liberación que lo hacía sentir bien, pero el que hablaba era el títere, no se exponía. Entonces yo me daba cuenta que lo que estaba diciendo o haciendo eran cosas de la persona, ¿no? Pero el que lo padecía o el que lo sufría o el que era el títere de alguna manera.
Entonces se vuelve como un vehículo para sacar, Como canalizar. como las para emociones. canalizar. Lo utilizan mucho los psicólogos y no precisamente tiene que ser un títere. Puede ser un títere, en ocasiones utilizan un muñeco, cualquier muñeco. Y entonces el niño empieza a manipularlo, a tratarlo como lo tratan a él o a ella. Entonces podemos descubrir muchas cosas y ya después poderlas abordar y pues corregir de alguna manera. Es como a lo mejor tal vez una manera de verse en el espejo o de pasar su personalidad a la personalidad de un títere, esas cosas que le afectan, que le duelen, que le emocionan Sí. y poderlo ver cristalizado en un personaje, ¿no? Tanto de Claro. un niño, y me llamó mucho la atención que dijera de un adulto, maestro. El títere manejado en una terapia para un adulto, ¿qué tan complejo es? ¿Qué tan efectivo es el manejo de un títere en una terapia para un adulto? Sí, pues fíjate que yo no distingo mucha diferencia entre un niño y un adulto. Naturalmente hay más conciencia por parte del adulto, pero cuando entra en la convención y se deja llevar y actúa igual que un niño, o sea, con espontaneidad, con naturalidad, entonces se deja llevar por la emoción al igual que un niño, entonces no encuentro gran diferencia. ¿Cuáles han sido esas emociones complejas que han logrado salir, dominarse, manejarse a través de un encuentro con títeres en su experiencia, que lo haya visto, ya sea en niños o en adultos, que hayan servido precisamente para enfrentar alguna situación tal vez? Sí, como la del insomnio, por ejemplo. Hay cuestiones muy profundas, muy personales, ¿no?, que se han abordado y que por discreción uno no las exhibe de alguna manera. Pero, por ejemplo, un títere alguien que no puede dormir, por ejemplo, ¿no?, lleva al títere, pues lo acuesta, de alguna manera empieza a jugar con él y ya a tener, por ejemplo, pesadillas o conflictos y empieza a manejarlo y a darle vida de alguna manera. Pero tenemos que llevar al títere de alguna manera a que se relaje, o llevarlo a meditar quizá. Entonces, de alguna manera para que la persona se quede con esa experiencia que vivió con el títere. ¿Y cómo se da ese acercamiento? Suponiendo, ¿no?, que yo tuviera un hijo a lo mejor con problemas de insomnio, con problemas de miedo, ¿no?, que a veces es muy común en los pequeños o incluso a los adultos, ¿no? La pandemia, ¿cuántos miedos no nos despertó? ¿Cómo puedo yo encontrar a una persona indicada para poder llevar una terapia? ¿O cómo yo como adulto puedo implementar, ¿no?, esta técnica del títere para poder lograr estos resultados? Sí, mire, yo lo he hecho hasta con un objeto, con una tela, ¿no?, donde la persona toma a la tela y la empieza a manejar y a manipular como si fuera algún hijo que perdió, por ejemplo, ¿no? Entonces lo arrulla, lloran de alguna manera, sacan esa emoción. Entonces, una terapia no te va a durar en una sesión, ni en dos. De hecho, yo no llegaba a sanar de alguna manera alguna emoción, algún sentimiento, pero yo les solicitaba que siguieran haciéndolo o encauzándolos con un profesional ya especializado en tal o cual problema. De alguna manera nos sirve para encauzar o canalizar todo aquello. Pero de alguna manera en aquella sesión o 2 o 3 sesiones ya lograban de alguna manera sentirse mejor. Porque al final de cuentas, problemas complejos también requieren una ayuda integral, compleja, desde varias áreas, desde varios puntos, y el títere forma una de ellas, ¿no? Forma una de esas herramientas para llegar a sanar. Y por ejemplo, aquí a mí me llamó mucho la atención lo que mencionaba también de cómo el títere va avanzando también con el paciente. Dice, a lo mejor no es una sesión, no son 2, entonces ya se crea ese lazo, ¿no? Esa persona que entra, bueno, ese personaje que entra al rescate de una persona, maestro. Sí. Pues muchos se quedan, si nos vamos al caso de algún niño, algún títere puede acompañarlo siempre, dormir con él, conversar con él, puede dialogar con sus padres. O sea, hay muchas líneas y muchas formas, ¿no?, de abordar aquí. Y viéndolo desde su punto de vista, maestro, desde su experiencia, abordar este tipo de problemas en las infancias o en los adultos es duro ver cuál es la causa de que un niño se sienta de alguna manera, si se siente con miedo, si se siente, si tiene problemas para dormir, todo eso. ¿Le afecta eso? ¿Cruza la barrera del artista al humano el estar tratando una terapia con títeres, por ejemplo, o indicar cómo abordarla, por ejemplo? Sí, no creo que de alguna manera uno ya como profesional, de alguna manera sabes que vas a lidiar con ciertas situaciones, pero a mi juicio no te afecta de alguna manera, debemos estar preparados.
Sí te conmueven situaciones, obviamente, ¿no? No somos, como decimos, de hule, ¿no? Pero de alguna manera, como un médico o como cualquier profesional terapéutico, estamos preparados para, pues, abordar las situaciones, pero tampoco llevártelas, ¿no? Claro, es parte de la misma preparación. Y maestro, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hablar de, retomando un poquito de su tesis doctoral, ¿no? En estas conductas agresivas, o si lo llevamos a otros problemas, a mí me parece muy interesante ver cómo una persona, que al final de cuentas en su caso, además de ser doctor, educador, es un artista, ¿verdad? ¿Cómo lograr llevar el deseo del artista, del aplauso, del deseo del reconocimiento que se tiene, ¿no? Porque eso es normal. A decir, el arte que yo hago va a traspasar la barrera del aplauso. ¿Cuál fue el momento en el que usted decidió que ese momento de presentarse ante un público, ante una audiencia, iba a lograr más allá que hacerlo sentir bien en ese momento? ¿Hubo una acción, un momento decisivo en su vida? Que me llevara a aquello. Que le llevara a decir, mis shows van a ser para provocar, para despertar los valores, para provocar, transformar emociones en los niños. Sí, pues desde que yo inicié, bueno, fue Los Ojos Perdidos del Dragón en 1998. Ya sé que como 27 años se cumplen en este año. Ahí, pues como yo estaba con el teatro infantil, teatro para adultos, me di cuenta que gustó la obra y que apasionó. Pero ya en el 2000, con El Árbol Chaparro, 2001, que estrené, que se manejaba la amistad y que veía que los niños salían cantando, que salían repitiendo diálogos de la obra. Dije, wow, qué bonito, que salían con los padres, ue, ue, una florecita que hacía, una florecita monolingüe, ¿no? Desde ahí, desde mis inicios, me di cuenta de que por ahí era, ¿no? Porque como profesor, educador y ya formándome como titiritero, sabía que lo que hacía en el escenario había un efecto en el público. Entonces, desde ahí, desde un principio, dije yo, por aquí es, ¿no? Voy a seguir manejando esta línea donde, pues, se le quede muy grabado al niño y siempre haciéndolo de manera profesional. Fue un momento claro. Y qué bueno, maestro, que lo ha sabido llevar ya por más de 25 años toda esta labor, porque es un show, pero es una labor, ¿no? De poder ayudar a las infancias a vivir vidas mucho más felices y a los adultos también. Sí, lo confirmé 25 años después cuando me invita a Paquita Esquer a La Peaña, porque ella va a regiones así muy apartadas. Y vi a los niños así, pues con mucha pobreza, pero aplaudiendo y disfrutando. En esa entrevista pues, lloré yo porque me recordé cuando era niño y que no nos llegaba nada de arte al pueblo. Pues ver a los niños con las caritas felices siguió confirmándome el gusto y la pasión por llevar el arte a todos los lugares para ver la reacción de la gente directamente. Eso habla de su calidad artística, pero también humana, esas partes también tan bonitas, tan nobles de llevarle a todos, no nada más unos cuantos, el arte. Vamos a continuar en esta charla con Jaime Florentino, titiritero. Esto es Sonoverso. Sonora se vive y se conoce no solo por sus paisajes y su gente, sino también por sus museos. 14 son los espacios que resguardan nuestra historia, celebran nuestras raíces y promueven el arte desde distintas perspectivas, todos integrados en la red estatal de museos, coordinada por el Instituto Sonorense de Cultura. Cada museo aporta algo único, desde el Museo de Arte de Sonora en Hermosillo hasta el Museo de la Lucha Obrera en Cananea, piezas esenciales de nuestra identidad. En esta ocasión, te contamos sobre el Museo de Culturas Populares e Indígenas de Sonora, ubicado en la emblemática Casa Hofer, un edificio histórico que alberga 2 salas de exhibición y murales sobre los grupos étnicos de Sonora, realizados por la pintora Ethel Cook. En estas salas se expone la forma de vida de las etnias que habitan el estado. Ubicado en Hermosillo, este museo es un espacio que honra y difunde las tradiciones, saberes y expresiones de los pueblos originarios y comunidades de la región. Continuamos aquí en Sonoverso platicando con Jaime Florentino, titiritero, y ahora queremos abordar, maestro, el títere como espectáculo. Pues quisiera hacer un paréntesis porque sus obras lo han llevado a escenarios internacionales, a Francia, a los Estados Unidos. Maestro, ¿qué es lo que deja el títere como espectáculo para que todo el mundo pueda disfrutarlo, captarlo, disfrutarlo? Sí, hay muchas maneras de abordar el títere, desde un juguete. El niño lo puede abordar así para divertirse nada más,
hasta un ritual, por ejemplo. Sin embargo, a mí me gusta hablar de lo que yo he manejado, como fue pues, lo educativo, cómo es lo educativo, lo terapéutico, que lo abordamos ahorita, y como espectáculo, que es lo que más trabajo, de ir a los escenarios. Y precisamente, fíjate que a mí me interesó mucho el arte de los títeres porque aquí en Sonora había, no puedo decir que no había, pero muy poco, y de muy poca proyección. Entonces yo, cuando inicié, desde el 98, por el 2000, 2003, me fui a Monterrey, a un festival internacional de títeres. Llevé una obra que se llamaba La Historia del Conejo, o se llama La Historia del Conejo. Entonces ya nos fuimos a otra entidad. Ese mismo año gano con el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes una convocatoria. Y me voy a Francia, al sur, a Copiac, un pueblo. Y ahí me enseñaron a tallar la madera, a hacer títeres de sombras. Y bueno, Blaise Recuan se llamaba, que en paz descanse quien me instruyó. Y en el 2009 vuelvo a Francia. Es que tengo una pasión por el francés. Yo estudio francés, entonces es uno de los idiomas que usted siempre habla. busco meter en mis obras el francés, ¿no? De hecho, Pedro y el Lobo va en francés también. Y voy al Festival mundial de títeres a Charleville-Mézières, Francia. Y llevé una obra que se llama Déjeuner du matin, pues desayuno así en la mañana. Después, en el 2011, La Fourmi et le Roi Salomón, La Hormiga y el Rey Salomón, con títeres de sombras dentro de una cajita. Entonces ya estaba en el plano nacional e internacional. Entonces es la primera vez que grupos de títeres salen así pues a otras entidades y al extranjero. Y vamos a seguirlo haciendo. Próximamente vamos a estar en África, en Benín, el estado de Benín, Abomey. Cuando platicábamos antes para ponernos de acuerdo para esta entrevista, me acuerdo que me mandó el flyer y me pareció increíble, o sea, llevar una obra directo de aquí de Sonora, ¿no? Hasta África, maestro. Y en francés, entonces también me estoy dando un gusto porque me encanta el idioma, es un país francófono, entonces participamos y nos eligieron para presentar esta obra de Pedro y el Lobo. Pues se han logrado tantas cosas y las que faltan, maestro. Hablemos un poquito ahora del títere en el espectáculo también, porque veo que trae varios personajes aquí. Ahorita platicábamos fuera de cuadro que cuánto hay detrás de una presentación que puede ser de 1 hora, de 1 hora y media, de 45 minutos. ¿Cómo es preparar el espectáculo de un títere desde la idea, maestro? Bueno, desde un pedazo de la espuma hasta llegar hasta aquí. Esto. Es un proceso que disfruto mucho también porque los construyo, los dirijo y los manipulo, que es una labor muy difícil hacer todo. Pero es difícil también pues llenarnos de pues, directores, constructores, manipuladores. Es difícil, es complicado. Entonces, para poder viajar precisamente y movernos del lugar, es bueno pues ser pocos, ¿no? De alguna manera para que sea funcional, ¿no? Entonces es muy divertido pues irle dando forma a la materia, como este títere, que era un trozo de una espuma, puedes ponerle ojos, el sombrerito, el cabello, los trozos de madera, porque llevan madera en el interior también, hacer las manitas de plastiloca, te lleva muchas horas, pero pones tu musiquita y todo y es muy divertido. Muy artesanal, llegar. 100% artesanal, maestro. ¿Cómo es rescatar todo esto a través de tantos años, ¿no? Sí, lo construyes y luego hay que enseñarle a caminar, a que se mueva, a que voltee, poner los hilos adecuadamente donde deban de ir para que logre. Este títere, por ejemplo, no se sienta. Es muy difícil que se siente porque está hecho porque es el presentador, entonces siempre va a estar parado. Entonces tienes que diseñarlo de acuerdo al movimiento que va a realizar. Ahorita te puedo mostrar algo con este títere, que los hilos están colocados de acuerdo al movimiento que va a realizar. Este no lo construí yo, Juan José Vargas, un amigo, un marionetista muy importante de Tamaulipas. Él me lo construyó y le he aprendido. Yo tengo un show de marionetas, el único en el estado y el noroeste, que aborda marionetas, ahora sí que de hilos. Queremos abordar un poquito del espectáculo, queremos conocer tantito, pero una pregunta, maestro, cuando usted dice de descubrir los movimientos, de enseñarle, ¿usted se pone frente a un espejo, se graba? ¿Cómo va descubriendo las posibilidades de una marioneta o de un títere? Al principio no utilizo el espejo, empiezo a verlo, a explorar el movimiento y ya después sí,
tengo que ponerme un espejo o grabarme para ver desde otro ángulo el claro. movimiento y ver si es el ¿Cómo lo va a adecuado. percibir el público? Sobre todo cuando no tienes un director. Cuando tienes un director, sí, él te dice, ¿sabes qué? Mira, muévele así, hazte para acá. Es mucho mejor, pero cuando estamos solos, pues sí tenemos que apoyarnos en el espejo o en una grabación. Y ahora sí, maestro, quisiera que nos tomáramos unos segunditos para tomar este Michael Jackson que tiene por acá. Yo le voy a ayudar con para que nos cuente un poquito nada más del movimiento que se puede lograr. Este personaje no se sienta, lo voy a tener Sí, por aquí ahí para no maltratarlo. paradito. Wow, es toda una maquinaria aquí. Ujú. Sí. Bueno, aquí, por ejemplo, el que se inicia en las marionetas, me decía Juan José Vargas, enséñale primero a caminar, ¿no? Entonces, a dar pasitos. Y que si va a voltear, que si se va a levantar el sombrero. Ya tienes que ir buscando el movimiento. Sí, que si va a hacer este movimiento que... Muy clásico característico de Michael Jackson. Muy sí. característico de Michael Jackson. Aquí podemos ver mi dedo, mire. Hay algo que lo levanta aquí. Y si quieres que levante el piecito, pues está diseñado acá también para que... Por acá desenreda un hilo. Entonces, tienes que ir, o si va a levantar las manos, también aquí jalas un hilo y a levantar la mano, ¿sí? Si quieres que dé las gracias, bueno, pues jalas un hilo de por acá de atrás y gracias. Todo así como mucha coordinación, maestro, mental, de manos, de hablar, de todo. Sí, me dice Juan José Vargas que es de valientes manejar las marionetas, y sí es cierto, porque pues te pueden pasar muchas cosas, ¿no? Se te enredan, hay veces que en plena función se te llega a enredar, ahí está, pues ya se me había enredado aquí. Y hay que Pues, salir, sí, hay que salir porque el show tiene que continuar. Claro. Muchísimas gracias, maestro. Gracias, Anaí, y gracias a tu público. Y a con estos todos. personajes y con la presencia del maestro Jaime Florentino les decimos adiós. Sigan el arte de los títeres, son muchas cosas que vamos a aprender. Esto fue Sonoverso.